Bienvenidas al día 9 de 31 días de limpieza, organización, decoración, porque estamos en el mes de diciembre. El día de hoy vamos a estar decorando un arbolito que voy a estar agregando en esa esquina. Está a la entrada de mi recámara. Ya sé que estamos muy cerca de Navidad, pero aún así quiero darles algunas ideas o simplemente que ustedes más o menos agarren ideas en cómo fue que yo decoré mi casa. Va a ser en color blanco y negro, un poco más moderno, con un poco de brillo. Así es que si estás lista para agarrar todas estas ideas de decoración, suscríbete al canal, prende tu campanita para que te notifique de nuevos videos, que ahorita estamos subiendo videos todos los días y la verdad no tengo un horario porque ustedes saben, problemas técnicos de vez en cuando, pero igual prende tu campanita para que te notifique y claro, regálame un dedito arriba que te prometo me ayudas bastante para que YouTube siga recomendando estos videos. Sin más nada que decir, comencemos con el día 9. Esta esquinita es en la que vamos a estar trabajando, está a la entrada de mi recámara subiendo en las escaleras. Tenía idea en sí agregarlo de ese área o de este lado, pero acá tengo esta plantita, ya necesita agua. Está secando, pero vamos a estarla poniendo en esta área. Antes de colocar el arbolito vamos a darle un poco de limpieza a lo que son la base, el piso, barrer, mapear y agregar ese arbolito. Voy a estar utilizando estos otra vez, que ya les había dicho que estos de hecho son para los zapatos o pues sí, cuando estás trapeando, que no vayas a ensuciar tu piso, pero les prometo que también sirven para limpiar paredes, las bases. Son de microfibra y hagan de cuenta que traen ustedes un mapeador en sus zapatos. Como tengo bastantes, sí he utilizado algunos para otras áreas, no solamente para ponérmelos yo, porque cuando mapeo siempre barro, luego mapeo una vez y luego vuelvo a mapear, entonces la verdad muchas de las veces no me miran la necesidad de ponérmelos, si es que hay que darle un buen uso. Vamos a estar utilizando nuestro limpiador de agua, vinagre y jabón de El Dawn, sí, para quitarle todo ese polvito. Voy a utilizar este que también es de la tienda del dólar, solamente se lo conectas aquí y vamos ahora a utilizar el mismo que hemos estado utilizando. Yo lo compré en la tienda de Walmart, la verdad es que no estaba ni siquiera caro, estaba más barato que el de Mrs. Myers, pero aún así a mí me gusta más el de Mrs. Myers. Este hace un muy buen trabajo, queda el piso brilloso y oliendo rico. Here we are, a cold December night, snowflakes fall, wonderful, magical, it's that time when everybody smiles, eyes are shining bright. I still remember how I used to feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. Soon
Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Y así es como nos ha quedado este arbolito. La verdad es que yo quedé encantadísima como nos quedó. Me encantan estos colores, a pesar de que es en blanco y negro, tiene bastante brillo y la verdad es que sí grita Navidad. Lo único que no le estuve colocando fue el carruaje. Creo que tenía un poco de color, entonces como que no se iba a mirar muy bien si solamente le colocaba uno que tuviera un poco de color. Si hubiera tenido algunos otros que tuvieran un poquito rojo, probablemente se lo hubiera agregado, pero aún así creo que quedó llenísimo con estos colores. Ustedes se pudieron dar cuenta que en la parte de arriba, en vez de ponerle una estrella, simplemente estuve poniendo los palillos decorativos. Creo que quedó perfecto y claro, agregándole esas alitas de ángel. Me súper encantó. Espero que te haya gustado a ti también, y si te gustó, recuerda de regalarme un dedito arriba. Recuerda de suscribirte para que seas parte de esta comunidad. Las quiero 1000 y las miro el día de mañana. It's the number